La reputación primero, hijo, exigieron, forzándome a abandonar a mi novia embarazada. 15 años después suplicaron conocer a su nieto. Mamá se desmayó. Mi familia insistió en que dejara a mi novia, quien estaba esperando a nuestro hijo, para preservar nuestra reputación. 15 años después, cuando pidieron conocer a su nieto, lo que les revelé hizo que mi madre se desmayara ahí mismo, en el porche. ¿Alguna vez has sentido que alguien dice algo insignificante, pero se queda contigo como una astilla imposible de sacar? Eso fue exactamente lo que me ocurrió un domingo en particular. Mi madre, con un comentario casual mientras tomábamos café, dijo: Nathan, deberías pensar más en tu futuro. Ya casi tienes 20. El tiempo pasa volando. No le di mucha importancia en ese momento. Acababa de graduarme de la preparatoria, tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería y todavía estaba tratando de encontrar mi camino. Pero, mirando atrás, entiendo que ese fue el punto de inflexión. Ese comentario, aparentemente inofensivo, creó una grieta invisible. Fue el momento que cambiaría mi mundo por completo. Luego apareció Kane. La conocí en una cafetería meses después. Era una chica tímida, algo introvertida, que siempre tenía un libro cerca. Lo que más me impactaba era cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de algo que le apasionaba, ya fuera una novela o algo tan simple como el clima. No lo supe entonces, pero pasaría los siguientes años conociéndola mejor y descubriendo cuánto estaba transformando mi vida. Empezamos a salir poco después. Nuestra conexión era natural, fluida. Me encantaba que no sintiera la necesidad de llenar cada silencio. Me aceptaba, incluso cuando yo no tenía idea de lo que quería hacer con mi vida, y yo, a mi vez, nunca la juzgué por tener sueños que parecían inalcanzables. Entre nosotros había un entendimiento mutuo, algo especial. Unos meses después, Kim me dijo algo que cambiaría todo: estaba embarazada. Al principio no lo procesé. Recuerdo pensar que debía haber un error. Siempre había sido cuidadoso, no, habíamos hablado de estas cosas, ¿verdad? Pero ahí estaba ella, frente a mí, con una prueba de embarazo en sus manos temblorosas. El aire se sentía denso, y no solo por el fuerte aroma del café. Mi mente iba a 1000 por hora y al mismo tiempo todo parecía moverse en cámara lenta. Kim se mantuvo firme. Me miró con esos ojos de los que me había enamorado y dijo: lo resolveremos, Nathan, podemos con esto. Fue en ese momento cuando entendí que ya no se trataba solo de mí. Era sobre nosotros, sobre la posibilidad de formar una familia. En su mirada vi sus sentimientos genuinos, su confianza, aunque el miedo seguía ahí, oculto bajo la superficie. Yo no estaba listo, y para ser honesto, no sabía si alguna vez lo estaría. Esa noche hice lo que cualquiera haría cuando no sabe cómo enfrentar algo. Fui con mis padres. Pensé que podrían ayudarme, darme algún consejo. Pero la expresión de mi padre cuando le di la noticia es algo que nunca olvidaré. Hubo un destello de ira, no exactamente. Más bien decepción. Me escaneó con la mirada como si estuviera buscando algo. Parecía esperar que le dijera que todo era un malentendido, una broma. Finalmente habló con voz calmada pero firme. Nathan, eres demasiado joven para esto, dijo. Ni siquiera has terminado la escuela. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué futuro crees que tendrás? Quise explicarle que nada de eso importaba, que el futuro no parecía tan crucial cuando tenía la mano de Kane entre las mías y sabía que íbamos a tener un bebé. Pero no lo hice, me quedé callado. Entonces mi madre intervino. Nos has avergonzado, declaró con la voz temblorosa y los ojos entrecerrados. No es para esto que te criamos. Se supone que debes enfocarte en tu futuro, no en esto. ¿Qué pensarán los amigos de tu padre? ¿Qué pasará con la reputación de la familia? Sus palabras fueron un golpe. Nunca me lo esperé. Siempre creí que la familia significaba amor y apoyo, no ajustarse a un conjunto de reglas no escritas de las que nunca habíamos hablado. Intenté decir algo, pero mi padre me interrumpió. Vas a terminar con esto, Nathan dijo. Es lo mejor para ti y para tu futuro. Esto no es la vida que queremos para ti. Esas palabras pesaban, como si se clavaran en mi pecho. En ese instante entendí que no solo hablaban por ellos. Estaban dictando lo que debía hacer, lo que esperaban de mí, la tradición que querían que continuara. No les importaba que amara a Kim ni que fuéramos a tener un hijo. Solo les importaba lo que ellos consideraban correcto. Tomar una decisión no fue fácil, pero lo hice. Dejé a Kim. Le dije que nuestra relación había terminado. No porque mis sentimientos hubieran cambiado, sino porque mis padres me habían dejado claro que mi futuro dependía de elegirlos a ellos por encima de todo. Los días siguientes estuvieron llenos de una tristeza abrumadora. No podía sacudirme la sensación de que había cometido un error enorme. Me repetía una y otra vez que estaba haciendo lo correcto, que debía pensar en mi futuro, que era el camino que tenía que seguir. Pero cada vez que pensaba en Cain, cada vez que recordaba que íbamos a tener un hijo, algo dentro de mí se rompía.
No estaba preparado para ser padre, pero tampoco quería abandonarlos. El tiempo pasó, me alejé, me sumergí en los estudios y traté de no pensar en Kane ni en la vida que podríamos haber construido. Enterré esos pensamientos y me concentré en hacer felices a mis padres, en ser el hijo que querían, en convertirme en la persona que ellos esperaban que fuera. Pero el vacío dentro de mí no dejaba de crecer. Entonces, unos meses después, sonó el teléfono. Tu hijo se llama Andrew, dijo Kane con voz tranquila, aunque pude sentir lo que no decía. Es tuyo, Nathan. Me quedé sin palabras, no sabía qué hacer, qué responder, pero en ese instante todo lo que había intentado ignorar volvió a la superficie. Es extraño cómo la vida sigue avanzando cuando no prestas atención, cómo las cosas se convierten en rutina antes de que siquiera las proceses. Cuando decidí dejar a Kane, intenté seguir adelante como si eso pudiera evitar el dolor. Pensé que, si me mantenía ocupado, no tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Recuerdo las primeras semanas después de nuestra separación. No fue una ruptura limpia. No desaparecí de su vida de la noche a la mañana. Me preguntaba qué estarían haciendo Kane y Andrew, cómo estarían, pero al mismo tiempo evitaba esos pensamientos. No quería sentir culpa, no quería enfrentar la verdad, así que me enterré en la escuela. Me inscribí en la universidad no porque me apasionara, sino porque era el siguiente paso lógico. No tenía idea de qué hacer con mi vida, pero al menos estaba ocupado. Conseguí trabajo en una startup de tecnología, más que nada porque sabía que eso haría felices a mis padres. Y sí, estaban orgullosos de mí. Lo demostraban con sonrisas y palabras de admiración cuando hablaban de mi futuro. No era el hijo favorito, ese era Valentina, pero yo siempre había sido el que se esforzaba, el que traía honor a la familia, tenía un papel que cumplir. Solo estaba haciendo lo que se esperaba de mí. Aún así, todo se sentía mal. A veces, en medio de la noche, mi mente vagaba hasta Andrew, me preguntaba cómo se vería ahora, nunca lo había visto. Kane me dio su nombre ese día, pero nunca fui a conocerlo. El tiempo pasó, ocasionalmente escuchaba a mis compañeros de trabajo hablar sobre sus hijos, sobre sus familias, y un pequeño dolor se instalaba en mi pecho. Un nudo de tristeza que no podía sacudirme, pero lo reprimía, lo escondía bien profundo, diciéndome que este era el camino que debía seguir. Me convencí de que estaba tomando las decisiones correctas. Pero en realidad vivía en un estado de desconexión. Iba a clases, trabajaba, cumplía con mis responsabilidades. Tenía amigos, pero nadie sabía sobre Andrew, solo sobre Kane. Mantenía a todos a distancia. Cuantas menos personas supieran la verdad, más fácil era fingir que todo estaba bien. Hasta que algo cambió. Estábamos en una cena familiar, mis padres, Valentina, mis tíos, el mismo grupo de siempre. Y mi madre, en un comentario casual, dijo algo que me hizo detenerme con el tenedor en el aire. Estoy tan feliz de que Nathan esté concentrado en su carrera, está haciendo todo tan bien. Podía sentir su orgullo, pero no se sentía real. Su felicidad parecía más una obligación cumplida, como si estuviera marcando una casilla en su lista de expectativas. Y entonces me golpeó. No estaba viviendo mi vida, era solo un personaje en su historia. Mi existencia estaba en pausa, sus expectativas eran las únicas que estaba cumpliendo. Nunca le he contado esto a nadie, pero cada vez que me felicitaban por mis logros, sentía que algo dentro de mí se marchitaba. Todo era una fachada. La verdad era que la felicidad real había desaparecido el día que dejé a Kane. No podía dejar de pensar en Andrew. ¿Cómo estaría? ¿Quién era ahora? ¿Cómo habría sido mi vida si no hubiera dejado que mis padres tomaran todas las decisiones por mí? Ese sentimiento de arrepentimiento me seguía a todas partes. Empecé a buscar excusas para faltar a reuniones familiares, a evitar llamar a mis padres. Su presencia me resultaba insoportable. Me sentía como un extraño en mi propia vida. El futuro que ellos imaginaban para mí no era el que yo había soñado. Pasó un año, luego otro. Me volví mejor en fingir, en enterrar los pensamientos incómodos. Tenía una novia, se llamaba Cora, era lista, encantadora, las cosas con ella estaban bien, pero nunca hablábamos de cosas profundas. Era fácil, pero no era una relación que me hiciera soñar con el futuro. Intenté convencerme de que era feliz, intenté creer que todo estaba bien. Pero en el fondo sabía que algo importante faltaba. Entonces pasó. Esa llamada fue lo que finalmente me rompió. Me despertó en plena madrugada. No lo esperaba y al principio pensé que era un error. El número no me resultaba familiar y aún estaba medio dormido cuando contesté. Hola, murmuré con la voz pastosa por el sueño. Una voz suave pero conocida respondió. Nathan, soy Kane. Me quedé sin palabras, sentí cómo mi corazón se aceleraba, que podía querer de mí después de tanto tiempo, ambos habíamos mantenido la distancia. Entonces dijo algo que me dejó sin aliento.
Lo he pensado mucho y Andreu quiere verte. El mundo pareció detenerse. Andreu, mi hijo, sus palabras me golpearon como un puñetazo. No lo había visto en años, no había formado parte de su vida de ninguna manera. Y ahora Kim me decía que él quería conocerme. No supe qué decir. Sentí un torbellino de emociones, culpa, miedo, emoción, todo al mismo tiempo. Kim hizo una pausa, dándome espacio para asimilarlo. Entenderé si no quieres, Nathan, pero creo que ya es hora. Por él, por mí, por los dos. Y con eso la llamada terminó, no se despidió ni esperó mi respuesta, pero no hacía falta, el mensaje era claro. Tenía un hijo y él quería conocerme. Ya no podía seguir fingiendo, no podía esconderme tras la vida que había construido, esto era real. Y me sintiera listo o no, sabía que era momento de afrontar las consecuencias de mis decisiones. No tenía idea de lo que me esperaba, pero debía verlo, no solo por él, también por mí. La última actualización. Desde el momento en que tocaron a mi puerta, supe que algo no estaba bien, no solo por la forma en que llamaron, sino por la hora en que lo hicieron. El sonido del timbre resonó por todo el apartamento. Por un momento pensé que estaba imaginándolo, pero cuando abrí la puerta ahí estaban. Mis padres. Lo primero que noté fue cómo se veían. Sí, habían envejecido, pero no era solo eso, había algo distinto en ellos. En sus ojos había una urgencia, una desesperación que nunca antes había visto. Mi madre, siempre tan compuesta y dominante, parecía haber corrido una maratón. Mi padre, que solía irradiar autoridad, tenía los hombros caídos y la mirada baja. Sostenían un ramo de flores, como si con un solo gesto pudieran compensar años de silencio. Pero no fueron las flores lo que más me impactó. Fue la pausa de mi madre antes de hablar. Nathan, necesitamos hablar, dijo, con un tono más bajo de lo habitual. No los invité a pasar de inmediato. Me quedé ahí observándolos tratando de entenderlo. ¿Por qué estaban aquí? Después de todo lo que había pasado, después de tanto tiempo sin contacto, simplemente aparecían en mi puerta. Una parte de mí quería cerrarla en sus caras. Había construido mi vida sin ellos, sin su aprobación, había estado seguro de mis decisiones, y ahora ahí estaban, queriendo ser parte de algo que habían rechazado. Pero en el fondo, la parte de mí que todavía anhelaba la idea de familia, pese a todos mis intentos de ignorarla, sintió curiosidad. No pude evitar apartarme y dejarlos entrar. Se sentaron en la sala como si nunca se hubieran ido. Todo parecía normal, aunque en realidad nada lo era. El silencio entre nosotros era denso, incómodo. Me preparé para lo que fuera a salir de sus bocas, pero nada me habría preparado para lo que dijeron después. Queremos ver a Andreu, murmuró mi padre con una voz casi inaudible, a tu hijo. Las palabras me golpearon como un latigazo. No supe cómo responder. Había pasado años enterrando la culpa, avanzando con mi vida tras lo que hice, y ahora ellos querían algo que yo no sabía si podía darles. Ni siquiera sabía si Andreu querría conocerlos. Sentí rabia, una ira profunda, pero al mismo tiempo una parte de mí sintió el impulso de permitirlo. Hubiera sido fácil decirles que no, mandarlos lejos y proteger la paz que había logrado. Pero no pude, no esta vez. Le preguntaré, respondí con la voz tensa, pero no entienden, ¿verdad? No es un proyecto que pueden reparar, es una persona, y soy yo quien lo ha estado criando. Ambos me miraron, pero la expresión de mi madre cambió, algo en su rostro se suavizó. Lo sabemos, Nathan dijo con un hilo de voz, he pensado mucho en esto, y lo siento, te fallamos, les fallamos a los dos. Fue difícil escuchar esas palabras. Disculpas no eran suficientes. Un lo siento no compensaba años de ausencia. No borraba la presión que me impusieron, las decisiones que me forzaron a tomar, los momentos que nunca recuperaríamos. No estuvieron ahí para mí, no estuvieron para Kane, no estuvieron para Andreu. Todo por su maldito orgullo. Y ahora querían volver a formar parte de nuestras vidas. Era casi ridículo. Algo dentro de mí se rompió. Ya no era ese niño asustado, ya no tenía que obedecer sus reglas. Y esta vez yo tenía el control. Voy a arreglarlo, dije, poniéndome de pie, con la decisión tomada, pero creo que es hora de que seamos completamente honestos, ¿no creen? Se miraron entre sí, mi padre intentó decir algo, pero lo detuve. Ya no voy a hacer esto bajo sus términos, les dije con firmeza. Van a escuchar lo que he pasado, lo que todos hemos pasado, antes siquiera de pensar en verlo. Sus rostros se tensaron, pero continué. No pueden simplemente aparecer como si nada hubiera sucedido. Vi el momento exacto en que la realidad los golpeó. Mi madre perdió algo de color en el rostro, pero asintió lentamente. Sabía que esto no iba a ser una conversación sencilla. Los dejé ahí y tomé mi teléfono.
Llamé a Kim sin saber exactamente cómo me sentía por lo que estaba a punto de pedirle. Kim, dije con voz serena, necesito hablar con Andreu. ¿Sigues de acuerdo con que conozca a mis padres? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Kim habló con un tono firme aunque mesurado. No lo sé, Nathan, te fuiste por mucho tiempo. No estoy segura de que Andreu esté listo para esto. En el fondo sabía que tenía razón. No era solo mi decisión, pero una parte de mí deseaba desesperadamente que mis padres vieran todo lo que se habían perdido. Esto no se trataba solo de Andreu, se trataba de hacerlos enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Creo que es momento de que vean lo que hicieron, de que comprendan lo que sacrificaron. Mis palabras salieron cargadas de resentimiento, más del que esperaba. King guardó silencio por un instante. Hablaré con él, pero Nathan, si fuerzas esto, no puedo garantizarte su reacción. Cuando colgué sentí el peso real de lo que había puesto en marcha, pero ya no había vuelta atrás. Durante la semana siguiente, Andreu aceptó reunirse con ellos. Sin embargo, la reunión no fue la reconciliación emotiva que probablemente imaginaban. Llegaron a mi casa prácticamente iguales en apariencia, aunque pude notar su incomodidad. Ya no eran la familia que recordaban. Frente a ellos había un hombre adulto, un padre, alguien que tuvo que madurar rápido y que ya no cedería a sus expectativas. Andreu caminaba detrás de mí, alto e imponente. Se parecía mucho a mí, pero tenía los ojos de King, serenos, perceptivos. Los saludó con un apretón de manos, pero su rostro no reflejaba calidez. No estaba enojado, pero tampoco había perdón en su expresión. Mi madre intentó iniciar una conversación, pero Andreu la interrumpió. No sé qué esperan de esto, dijo con voz tranquila, pero no estoy aquí para hacerlos sentir mejor, solo vine porque mi padre insistió. El aire se volvió denso, la tensión se hizo insoportable. Mi madre y mi padre se quedaron inmóviles, sin saber qué decir. Yo los observé y por primera vez en mi vida sentí que había ganado, no porque quisiera hacerlos sufrir, sino porque yo tenía el control, porque ellos tenían que enfrentar el daño que causaron, el daño que yo también causé. Ya no era solo su hijo, era un hombre que había construido su vida lejos de ellos, y ahora les tocaba aceptar las consecuencias. Vi la comprensión en el rostro de mi madre cuando finalmente entendió la distancia emocional que existía entre ellos y Andreu. Su piel se volvió pálida, sus piernas temblaron y cuando intentó hablar se desplomó en mis brazos. Se desmayó y de algún modo pareció el desenlace correcto. Por primera vez en años me sentí completamente libre.